¿Sentiste alguna vez que hay otra forma de mirar lo que vivís? ¿Que las respuestas no siempre están donde las buscas? ¿Que estás repitiendo una situación una y otra vez sin poder salir? Así nos cruzamos nosotros con ella. Cada uno por temas distintos, pero con la misma búsqueda: poder vivir tranquilos y en paz. Hasta ahora nos escucharon compartiendo experiencias, pero sentimos que faltaba algo. En esta nueva temporada le damos un nuevo aire a nuestra dinámica y empezamos con todo. En esta oportunidad les presentamos a Estela, la persona que nos acompaña en nuestros procesos y que, en realidad, es el corazón de este espacio. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y cómo lo hace? Descubrir su mundo y sorprendernos con el recorrido. Vas a ver una charla íntima como la que tenemos nosotros con ella, solo que ahora te invitamos a que puedas ser parte. Bueno, bienvenidos hoy a la segunda temporada de Un Curso de Milagros y el ego que me parió. Un podcast sin miedo y sin culpa. Hoy tenemos invitada especial, la tenemos todos los días, pero hoy la tenemos principalmente como figura de la entrevista. Y bueno, ahora le vamos a hacer un par de preguntas. Siento que es como compartir lo que hacemos. No sé, yo quiero decir obtenemos de vos, pero es como una cosa así. Porque siento que a veces te estamos como absorbiendo. Siento que es como compartir lo que sos y lo que haces con todos. Explicar de qué generas cuando estás cerca. Bueno, ahí vamos. La primera básica es qué es lo que estás haciendo hoy en día. ¿Cuál es tu trabajo, tu función? Son las mismas. Claro, hago lo que hago acá en el podcast. Uh-huh. Hago todos los días de mi vida. Específicamente atiendo a personas de forma individual. Lo mismo, es exactamente lo mismo. A dónde voy, inclusive con las constelaciones, en los retiros, siempre estoy hablando de conciencia y de responsabilidad y de honestidad y como modo de vida, buscando ser yo la paz y procurándolos para el resto. ¿Hubo algún momento en particular como bisagra en tu vida en el cual vos decidiste decir, como empezaste a decir, por acá es donde quiero ir? Sí. ¿Saben que es como muy común estos momentos en donde la vida literalmente cambia? Son momentos de crisis profunda, de enfermedad, de fuertes depresiones, de cambios muy radicales en la vida. Y sí, claramente a mí me pasó, sí, me sucedió. Fue un momento en mi vida en donde todo se me quedó sin sentido. Absolutamente todo se quedó sin sentido. Y donde me di cuenta de que yo realmente hacía mucho esfuerzo para vivir. Muchísimo esfuerzo. Fue un día, literal, yo me acuerdo dónde estaba, más o menos la hora, les diría que casi lo que tenía puesto, en qué situación estaba, todo, me acuerdo de todo. Pero lo que más me acuerdo, creo que es lo que me interesa, o tal vez está bueno contar, que es que yo hice una pregunta interiormente, que en realidad no fue interior, fue como una especie de pedido de auxilio en ese momento, de que dónde estaba el sentido de la vida, qué era lo que yo tenía que hacer con mi vida, porque no lo encontraba. En las cosas que yo hacía, no, se me había quedado sin sentido la vida literal, sí. Fue una crisis existencial. De ahí en más empezó. La pregunta fue ¿para dónde, no? ¿Qué tengo que hacer? A quien sea que le estoy hablando, porque recuerdo que fue así como muy, muy literal. A quien sea que yo le esté hablando, porque en ese momento estaba bastante enojada con Dios. Creo que fue a él dirigida la pregunta, no un él, porque yo nunca pensé que Dios era un él, ¿no? No estoy hablando de ese él, sino de una forma de mención. Y me respondió. Me respondió a partir de ahí, de esto hace como unos 12 o 13 años, llegaron las respuestas, con un nivel de certeza, no inmediatamente, pero sí sabía que había algo que había que cambiar y cambió completamente mi vida. Eso, y como es también bastante común, toda la vida anterior desapareció. Empecé como de cero, en todos los sentidos. Pero me parece que estaría bueno que te presentes para aquel, bueno, el que te conoce porque ha venido a sesiones o lo que sea,
pero también para aquel que no sabe absolutamente nada de vos, bueno, que nos hagas una breve presentación tuya. O sea, lo que me sale responder a esto es que es como muy obvio, ¿no? Que yo realmente, si yo me defino de alguna manera, estaría haciendo algo que no estoy sintiendo en este momento. Esa es la respuesta que tengo para dar. Porque no lo siento, porque como si no se me armaran las respuestas en ese sentido, ¿no? No sé si se está comprendiendo. Lo que quiero decir, yo no estoy definiéndome a mí misma de una forma en particular, pero porque no lo siento, no porque no lo quiera hacer. Me parece que lo que dije antes me define, entre otras cosas que podría decir que hago ya como cuestiones más de gusto personal, aunque mi vida entera es un gusto personal, que estoy haciendo todo lo que siento que tengo que hacer. En un profundo aprendizaje, en un camino que inició y que seguirá, que sigue sucediendo. ¿Qué sentiste la primera vez que conectaste con ver o sentir lo que le pasaba a alguien más? La primera vez que me pasó eso tenía 6 años. Y me lo acuerdo tan patente, y después me acuerdo de otros episodios de 9, de 12. Después hubo como una especie de amnesia. Y después, bueno, se fue como repitiendo. De todos modos, me gustaría contar que una parte de mi vida que yo pensé que estaba mal, que había algo mal en mí, ¿no? Esta cuestión de la hipersensibilidad, de poder saber, no sabía ni siquiera cómo sucedía lo que estaba pensando alguien o lo que estaba sintiendo alguien, o sentirme como se sentía, porque esta forma de captar la información que tiene mi mente es como si yo fuera una antena y capto todo lo que está a mi alrededor. Eso me pasó a los 5 o 6 años, no recuerdo muy bien exactamente la edad, pero sí fue entre esa edad, en donde me di cuenta que una persona mentía. Pero lo tengo intacto ese recuerdo. No es que yo fui consciente en ese momento, sino que después supe que era lo que andaba pasando. Y luego hay una época en donde eso desapareció porque fue juzgado por mí y por mi entorno, por lo que yo iba escuchando, como que bueno, eso no, esas eran cosas de brujas, eran cosas que no se hacían, esas cosas que hace la gente, que yo me lo tomé como muy personal y permaneció oculto. Pero bueno, eso es algo que no se puede ocultar. En mi caso, creo que fue de nacimiento, y después sí, en esta última etapa, lo que hice fue como una especie de apertura total a eso, que comenzó con la aceptación de mi parte, porque yo mucho tiempo lo negué. Por esto que les digo, juicios y cosas sociales, de lo que más me importaba era el rechazo, ¿no? En ese momento el rechazo de lo que iban a decir los otros, de que hay vos desde cuándo. El típico, ¿viste? El típico. Otra consulta. Sí. ¿Vos desde que te das cuenta de esas cosas, se lo comunicabas a la gente? No. O sea, vos te dabas cuenta que sentías lo que sentía el otro, pero no se lo decías a nadie. No, porque yo pensaba que eso era algo que estaba mal. Yo lo sentía como si fuera un error, algo está fallando en mí. Yo me sentía, si todo el mundo funciona de una forma y yo estoy alrededor mío, ¿no? Sí. Todo el mundo es una forma de decir. Era todo tu mundo en ese momento. En mi mundo pasaban cosas diferentes y yo me sentía como muy lejos de estar pareciéndome a los demás. Realmente me sentía diferente. No estoy diciendo ahora que lo sea, pero sí en ese momento me sentía muy distinta y no era capaz de transmitir. No sabía cómo, no tenía ni idea, ni siquiera creo que tenía conciencia de que me estaba pasando, pero sí lo sentía, sí, por supuesto. Uh-huh. Sí. ¿Se siente ahora? Que esa fue la pregunta que me hiciste. No, me preguntaste cómo me había sentido la primera vez, y mi primera vez fue como muy natural, muy natural. Ahora súper natural, porque ahora es como que eso está en absoluto, totalmente. Va conmigo donde sea que esté. Lo que ha pasado a través de los años es que no solamente eso se amplificó, como si fuera que tengo más wifi, digamos, a través de la... Porque además viste que uno al final se convierte en lo que practica. Entonces mientras más disponibilidad tengo a eso, y creo que lo que yo aprendí con el tiempo, esto se llama mediumnidad. Esa es la palabra con la que está definida. Y la mediumnidad tiene muchísimas formas de ser. O, para explicarlo como más simple, sería como si uno literalmente fuera una antena y capta lo que tiene alrededor en cuestiones de frecuencia o campos morfológicos. No es que no
lo podamos hacer todos lo podemos hacer, pero bueno, cada uno viene en su vida con talentos específicos. Bueno, y en esta vida yo lo traje, ¿no? Como que sé que lo tuve en otra vida y como cada uno de ustedes o de las otras personas también lo podrían hacer o lo han hecho en otro momento, o lo harán. Lo hago tema, como, digamos, en este momento está tan naturalizado para mí. Después puedo contar muchas cosas respecto a eso que me han hecho sentirme muy diferente al respecto, como por ejemplo empezar a entender por qué no iba a recitales, no iba a lugares donde había mucha gente. Nunca jamás fui a un recital, nunca en mi vida. Pero porque era como esa sobreestímulo. Yo me sentía muy mal en esos lugares, no sabía por qué. Cuando había una fiesta grande, había muchas, no sé, me acuerdo de eventos en el comedor universitario en donde he ido un par de veces y siento como si quisiera salir eyectada de ahí, ¿no? Literal, como si necesitara hacer, hasta que me di cuenta. Cuando yo me di cuenta de lo que me estaba pasando y lo empecé a aceptar, esas cosas también las empecé a manejar, entre comillas, pero no las elijo, sigo todavía sin elegirlas. Tengo una hipersensibilidad auditiva, mis formas de mediumnidad son mediumnidad, son muy específicas. Veo, no con los ojos del cuerpo, sino con la mente, veo imágenes que puedo describir con muchísima exactitud y las imágenes tienen sonidos, tienen sensaciones, tienen colores y luego eso se traslada a la sensación física, lo que sea que vos sientas, ustedes ya lo saben. Si ustedes se angustian, yo siento la angustia. Si ustedes, no importa que estemos en el mismo lugar o no. Y escucho literalmente frases, mensajes que recibo en general respecto a lo que a la otra persona le pasa y a veces de lo que se llaman maestros ascendidos, guías, que son muy específicos. A veces me pasa eso, días enteros que recibo mensajes y los voy transmitiendo. Sí, al principio me debatía entre si debía hacerlo o no, porque no todo el mundo estaba dispuesto, hasta que yo resolví que, bueno, si me llegaba era porque de alguna forma a mí me dejó de interesar de alguna manera lo que el otro hiciera con eso. Yo como que tenía una función específica y lo hacía. Lo hago de una forma, digamos, pidiendo permiso. Che, mira, tengo esto para decirte, es de esta persona. Y así, eso en algunos casos, y después en el diario vivir, también eso es para mí, como la canción que conté los otros días y que está subida acá en YouTube y en Spotify, y así es como sucede. Pensando y metiéndonos en el tema de que, hace ya un tiempo que trabajas como terapeuta, bueno, nosotros, o por lo menos yo, creo que vos también, Ro, llegamos así, o te conocimos así, a través de la terapia. También en momento de crisis. Sí, en momento de crisis. Claro. Me gustaría como unos que bombones. si pudiéramos recrear como brevemente así, te llega una persona por primera vez a verte, Sí. ¿qué es eso primero que pasa? percibís y sentís? Inmediatamente veo una persona, se me hace como una conexión, como funciona el Wi-Fi, que es inalámbrica. Es como que no es concreta, sino que es una conexión así que veo mentalmente, ¿no? Es mental. Y como lo mental después, ya saben, se traslada a lo emocional y a lo físico. El físico es el encargado de documentar a la mente. Se me traslada en el momento como si fuera un escáner, como si fuera que yo estoy viendo una tomografía, así. Eso es en inicio, cuando recién lo saludo y todo, empiezo como a captar qué hay en el campo, ¿no? Luego cuando le tengo al frente, ya empieza a ser como más específico. Y lo que puedo hacer literalmente es describir lo que a la persona le pasa, siente y de dónde viene, si lo va a poder resolver inmediatamente, si le va a llevar un tiempo, cuánta apertura tiene a poder salir de ese lugar, etc. Lo veo todo la primera vez que tengo a alguien al frente, tengo toda la información junta. La terapia se convierte en una terapia para empezar a desarrollar los recursos para acompañar a las personas en ese proceso, que es lo mismo que yo hago conmigo, porque yo tengo clarísimo que esto es una posibilidad que yo tengo, porque mi alma, mi mente eligió esta experiencia para venir a sanarme yo a través de los otros, como es que sucede en el mundo de la percepción. Uno no puede percibirse a sí mismo sin los otros,
Y entonces el camino del terapeuta es que descubra que su camino es a través y con los otros y para con los otros, siempre desde uno. ¿Se entendió eso? En mi caso, o vaya a saber en cuántos casos más, yo ya sé que lo estoy haciendo por y para mí, pero con el otro, ¿no? Entonces lo mismo que me funciona a mí como recurso es lo que yo comparto, y esto es parte de la misma capacidad, ¿no? De saber por dónde ir, qué hacer específicamente, y después lo comparto. Por eso después se convierte en una terapia. Pero yo la primera vez que te veo, sé dónde está el punto de la herida y sé dónde ir a buscarla y la encuentro. La encuentro. Sí. ¿Cómo distinguís entre lo que la persona cree que necesita y lo que realmente necesita? Es fácil porque generalmente la persona que busca la solución de algo no la ve. No es que no la tenga, pero no la ve. Entonces es como si vos me dijeras a mí, yo tengo un conflicto con, tengo diabetes, pero quiero comer azúcar y chocolate. ¿Ves? Eso es una persona diciendo que tiene un conflicto, pero no asumiendo lo que le hace mal. Entonces es la misma persona con el conflicto creyendo que lo que quiere es lo que estaría bien, ¿no? Quiero comer esto, yo me quiero curar para poder comer esto y no se está dando cuenta de que la ecuación está funcionando. Es terrible. Claro. Claro, sí. Sí. Entiendo. Es de este lado, como ya saben, ¿no? Se ve como muy claro, y luego se trata de que yo pueda mostrarte que el conflicto existe porque estás creyendo en algo de una forma equivocada. Estás cometiendo un error en el concepto. Nada más. No es que hay algo que está mal en vos, ni nada de eso. Nada de eso. No es que nadie esté mal en ningún sentido. Solamente está cometiendo un error al respecto. Porque todo lo que tiene que ver con los conflictos, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, son un ataque contra uno mismo. Y ese es el error. Entonces en la terapia yo me ocupo de que esa persona se entere de eso, de la forma que me sale en el momento con cada persona, y lo llevo en el proceso para que se desidentifique con eso que le hace mal o lo perdone. De eso se trata. Esto, bueno, medio que se me acaba de ocurrir, pero Sí. pienso que bueno, nosotros en el podcast hablamos de un curso de milagros. ¿Sí? Desde la terapia, entiendo que, bueno, irás de a poquito mechando con alguna de esas cosas. ¿Cómo manejar la mixtura entre alguien que quizá no llega con una apertura para este tipo de información que tiene el curso de milagros y que viene quizá con la apertura para alguien que se abre a la biodecodificación o ha llegado hasta esos niveles, por decirlo así? Yo no sé si puedo contestar exactamente eso, pero te aseguro que puedo hablar de lo mismo con cualquier persona. Lo que hago es utilizar el lenguaje que me parece en ese momento apropiado para la persona, según lo que la persona me transmita o me muestre. Entonces yo puedo hablar de Dios, puedo hablar de universo, puedo hablar de alma, puedo hablar de espíritu, o no puedo no hablar de ninguna de esas cosas y tomar algún ejemplo que me haya dado como algo muy importante y ponerlo en ese lugar hasta que empiece a ocurrir una apertura, si es que ocurre o si la persona continúa. Puedo hacer eso con cualquier persona, o sea, como que la información se me va adaptando a lo que la persona en ese momento requiere, pero yo siempre estoy haciendo lo mismo, ¿eh? Siempre estoy haciendo lo que acabo de decir, es lo que estoy haciendo siempre. Lo que cambia es el ejemplo, el uso que hago, no sé si el uso del ejemplo, pero sí puedo hablar de la vela, la flor, el sillón, de una misma forma para lograr el mismo objetivo, ¿no? Para llegar al mismo objetivo. Uso ejemplos de la vida de la persona. Me sale solo, no sé si es algo que pienso, simplemente en ese momento lo que yo hago es estar muy presente, porque como canal, en esa función, mi responsabilidad es estar presente, para que la información que yo doy no venga desde mí, sino que venga desde el lugar correcto. Entonces, ahí es infalible la comunicación, el mensaje, la respuesta interior, la apertura. Eso lo fui, por supuesto, poniendo en práctica, aprendiéndolo, poniéndome en coherencia con lo que digo,
porque si hay algo que me ha ayudado a mí a ponerme en coherencia, y no es que estoy diciendo que lo estoy completamente, no, para nada, pero sí lo hago todos los días de mi vida, lo practico, soy una practicante del curso de milagros, es el otro, ¿no? El otro siempre está poniéndome en esa situación de en qué lugar estoy viéndome. Entonces, si yo para estar al frente de una persona me pongo yo como ego, probablemente cometa muchos errores como los he cometido, lo admito públicamente y le pido perdón y disculpa a todas las personas que se habrán comido un garrón conmigo, que habrán pensado esta loca que dice. De todos modos, yo digo cosas, muchas cosas, como vienen de esa fuente, con esa bajada de línea, muy lógica. Desde la lógica puedo explicar cualquier cosa, cualquier cosa. Y si entra la lógica y la presencia, al final obtengo esa información que es la que la persona que tengo al frente necesita, ¿no? Para que en ese momento ocurra lo que tenga que ocurrir. Es como si mentalmente, lo voy a contar como si fuera físico. Si yo físicamente tuviera acá una luz y te tocara a vos donde te duele y empezar a curar. No yo, sino lo que vos estás buscando, que es eso. Es como una cosa que hacemos entre los dos. ¿Entiendes eso? ¿Se entendió? Sí, y para hacerte como una pregunta justo con respecto a eso, ¿sentís que en algún momento hiciste como esa bisagra de dejar de ver al otro? ¿Sí? O sea, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con el ego, y recién contabas que, bueno, para poder hacer la terapia dejas habitar por el ser. Sí. ¿En qué momento vos sentís que haces como esa bisagra para dejar de ver al otro como otro, sino como una forma para vos sanarte a través del otro? Es porque en realidad lo que yo hago cuando veo al otro es verme a mí, porque la herida de todo el mundo es la misma. La herida de todo el mundo es la misma porque hay una solamente en aparentemente cuerpos distintos. Entonces el trabajo siempre es el mismo. Sí, claro que yo en una sesión puedo conversar de muchas cosas y sacar temas y hacer que las personas se relajen y me vean como un humano, porque lo que pasa también es que me pasa mucho eso, que la gente empieza a mirarte como si vos no fueras de este mundo. Bueno, muchas veces me he sentido así, pero no es verdad, no es así. Nosotros no tenemos ninguna diferencia, porque lo que yo tengo como capacidad de este lado, vos la tenés de otro lado de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya en algún punto somos iguales. En todos sentidos somos iguales. Ya saben que nosotros todos sentimos angustia, dolor, sentimos miedo, sentimos culpa. Y eso es lo que nos une tanto en la división como en el ser o en la unión, de donde realmente provenimos. Proveyemos. Proveivimos. Bueno, no. Entonces, yo puedo sentir eso, pregunta la tengo como una sensación. Es como que yo puedo hablar desde esa presencia y decir cosas muy específicas y luego puedo explicar el contenido de eso desde la linealidad, es decir, como si me desdoblara y el mensaje es uno muy específico. Por eso siempre digo que a veces las sesiones mías deberían durar 10 minutos o una frase, ¿no? ¿Por qué duran 1 hora? O 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, a veces menos, depende de la persona. Porque después me explayo en la explicación lineal. Lineal significa que hago todo un desarrollo de lo que significa ese mensaje y para eso yo saco todo el contenido de cómo funciona la mente. Porque si hay algo que realmente puedo hacer es saber cómo la mente funciona. Como yo la veo en holograma, como si fuera un holograma, puedo saber y ver lo que al otro le está pasando. Es como si fuera un seguimiento, como si yo fuera un escáner. Entonces, voy sabiendo si lo que voy diciendo el otro lo recibe, si lo entiende, y si no lo voy cambiando hasta que hace un clic. Cuando hace el clic yo ya me quedo tranquila y vamos para adelante. Y si no pasa, porque también pasa que puede no pasar, también lo acepto, ¿no? Hay gente que no vuelve nunca más, hay gente que se fue horrorizada, hay gente que se fue descompuesta y hay gente que me ama. ¿Viste cómo es esto? Además, quiero admitir frente a ustedes y a todo el mundo que jamás nadie me hizo una entrevista. Entonces esta es mi primera vez y no es lo más común para mí acá, ¿no? Quiero contar esto, ya que es perteneciente a varias de las preguntas que me hicieron, que es parte de ver la información, es que yo puedo hacer una línea de tiempo para atrás y ver de dónde algo que parece estar ocurriendo ahora tiene un origen en el pasado.
¿no? Por eso me dediqué específicamente a la decodificación. Lo que me ayudó mucho fue la lógica global convergente, que fue lo que hizo que mi mente se ramificara o se uniera en los aspectos en que la vida se encuentra aparentemente dividida, que es lo masculino y lo femenino. Y no estoy hablando de género, sino que de aspectos. Esa forma de ver las cosas me hace poder decodificar, me da la posibilidad de poder decodificar cualquier aspecto de la vida de una persona. Cualquier aspecto significa físico, psíquico, emocional o la heladera. ¿Ok? ¿Por qué se rompió la heladera? ¿Por qué puedo decodificar cualquier cosa? Porque es como si mi mente estuviera conectado con todo lo que está pasando. Y de ahí siempre es, nosotros como individuos sufrimos por ser individuos, es decir, por estar separados. Entonces tenemos una sensación de falta, no importa la que sea. Y la falta nos provoca ese dolor o ese sufrimiento y esa búsqueda y esa necesidad de encontrar eso que nos falta afuera. Y así es como nos perdemos en la vida, buscando lo que somos y tenemos fuera. Y ahí es donde empieza el recorrido, que para algunas personas como ustedes empezó con la terapia, por un amor, por un dolor, por una enfermedad, lo que sea, y terminaron en el curso de milagros practicando o en la práctica diaria de encontrar ese camino hacia uno mismo, que es de lo que se trata la vida. Ese es el propósito de todo el mundo. Lo dijimos en el podcast, ¿se acuerdan? Pero lo dije específicamente. Se haya enterado o no, exactamente. Sí. Sí, digo cosas muy fuertes para alguien que viene muy como capturado por la ilusión, por la niñez. La mente infantil tiende a fabular con historias como el amor romántico, como la casa, la familia y blu, 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 y acá es como tacle en ese tipo de creencias porque son las que hacen daño. Lo que está pasando ahora es que como hay mucha información y mucha más apertura, la gente, aunque es un impacto, está como más abierta a escuchar otras cosas y apenas se dan cuenta de que existe otra forma de vivir o otra forma de percibirse, se libera en el acto. A veces en la primera o segunda sesión ya son otras personas y empiezan a sentirse y a generar otra vida. Esto es un hecho, esto está pasando hoy. ¿Qué juicios existen sobre la terapia que te gustaría desarmar? Es difícil. Creo que me han escuchado decir esto. Para mí es un acto de amor. Porque yo ya sé, entiendo, que cuando vos vas a terapia es porque estás mal. ¿De acuerdo? Vos sentís que está mal, la vida se derrumba, me duele el alma y el corazón. Sí, bienvenido sea ese evento para llevarte hacia el lugar correcto. Lo que es difícil no es la terapia, sino reconocer que te has traído hasta acá y que ha sido tu responsabilidad. Y que ese dolor te abre las puertas hacia sanar y hacia el amor que estás buscando afuera, que es lo que dije recién, que realmente se encuentra dentro. Que vos, si querés, te puedes convertir en la luz de tu vida. Pero la terapia no es difícil. No es en sí difícil. Lo que es difícil es salirte de la creencia que tenés de lo que sos y de lo que te pasa y de lo que te has convertido a través de la práctica. Entonces esto se trata de convertirse en lo que uno practica. Si uno practica, yo no puedo, no valgo, no me eligen, bla, 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 se convierte en eso y eso proyecta o atrae. Pero si uno a eso lo empieza a ver de otra manera gracias a la información que recibe en la terapia y el proceso mismo con los recursos, que son todos recursos que abren a la conciencia la posibilidad de ver de otra manera. Conciencia quiere decir darse cuenta de lo que hay inconsciente. Inconsciente es no me doy cuenta, no veo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué abro? Abro a mi conciencia, a mi mente inconsciente, y de esa forma yo me convierto en mi propio recurso de sanación. Pero no puedo llegar sin la información correcta. Voy a estar dando vuelta mucho tiempo. Entonces, no es difícil. Lo difícil es abandonar lo que uno cree que es y está aferrado a eso. Eso me encantaría que la gente lo entienda y que, bueno, ya en otros puntos, dejar de pensar que la terapia es una opción. No lo es. Quiero decir algo que me encantaría decir. Lo que está pasando en este tiempo, en donde las cosas se viven con mucho apuro, mucho apremio, mucha ansiedad, todo tiene que suceder hoy, mañana los resultados tienen que ser así, porque así está generándose la vida adrede. ¿Para qué? Para que uno no piense, para que no reflexione, para que compita, para que consuma.
Y ninguna de esas cosas, ni la inteligencia artificial, ni reemplazar a la terapia, la conciencia, la reflexión por la inteligencia artificial, va a funcionar, no importa cuánto tiempo pase. No va a funcionar. Va a colapsar el sistema, la persona y el mundo si nosotros seguimos creyendo que encontrarse con el amor que uno es un recorrido que se puede buscar externamente. No va a funcionar. Les puede gustar o no esto que estoy diciendo, pero esa es la verdad. La verdad es que las cosas no son ni simples, así de resolución rápida, debido a que la mente inconsciente es un 94, 97, 96% y la conciencia, la mente consciente, es muy pequeña. Y es algo que merece todo el tiempo que uno tenga disponible si sabe que el tiempo se usa para esto. Merece el tiempo que sea que uno se dedique a sí mismo. Por eso la terapia es un acto de amor, porque es ese momento en donde uno se da cuenta de que no tiene otra cosa que hacer. Pero si a ese ser que uno cree que es, o ese cuerpo que uno cree que es erróneamente, lo quiere resolver rápido con la inteligencia artificial, o no, yo me hago un PDF y ya tengo todo el mundo resuelto a mis pies, van a caer una y otra vez en el error, y el error es la decepción, y así es como estamos, muy llenos de información, pero eso no significa que el proceso vaya a ser corto y rápido y no sé qué, porque no es así, no es un videojuego, y si lo quieren ver como un videojuego, pónganse a jugar dándole con un propósito a la vida, al guión, ¿no? No busquen lo fácil y rápido, a pesar de que parece que me contradigo con que no es difícil, ¿tá? Pero estoy hablando del tiempo, de cómo se viven las cosas ahora, ya. Así como ya. Así es como nos perdemos en las relaciones porque queremos que el otro resuelva, ¿no? Queremos que el otro nos dé la solución de la misma forma que se lo pedimos. Dije, no tengo nada contra la inteligencia artificial acá, no, nada, absolutamente. De hecho, la usamos. Y si tuviera un robot haciendo todo lo que no quiero hacer y no me gusta, genial y bienvenido sea, pero no va a reemplazar mi capacidad de meditar, de estar presente, de reflexionar, de preguntar, de cuestionarme. Eso no lo puede reemplazar, ni quiero que lo haga nadie. Entonces, como un mensaje así del tipo, no se vayan por ese lado. Os quieren ir, vayan, pero se van a alargar el camino. ¿Ok? Te diré que un poco me primeríaste porque te iba a preguntar si, bueno, si querías, tal cual, si querías dejar algún mensaje en particular. Me gustó escucharte. Si hemos tenido muchas y vamos a ir teniendo muchas charlas íntimas. Por ahí escucharte de esta manera, te agradezco la apertura. A ustedes, gracias a ustedes. Sí, me da como una sensación de que entiendo todo lo que haces cuando compartimos todo. Sí. O sea, el estar una tarde tomando mate, horas, o venir a la terapia, o hacer todo, entiendo ahora el por qué sos igual en todo. Siempre. Claro. Ok. Ah, qué bien, mira. Sí. Si tuviera si fue un camino, si ustedes se imaginaran un camino, en el camino, al final, debería haber una imagen, no sé si al final, pero ahí como el lugar en donde uno se dirige en el camino, debería ser que uno se encuentre abrazándose a sí mismo, sintiéndose que se ama. Y no estoy hablando del cuerpo, ¿ok? Sino como esa cosa tan idílica que todo el mundo busca del amor en la otra persona, pero sintiendo eso por uno mismo ahora. Emprender ese camino, como que la terapia, el curso de milagros, como sea, lo que hacemos cuando tomamos mate, cuando hacemos el poder, lo que estamos haciendo siempre, se dirige hacia ese lugar. Comprender que es uno el que se dirige hacia el amor, hacia la paz, hacia la calma, ¿no? Hacia las posibilidades de no preocuparse, de no vivir con miedo. En ausencia de todas esas preocupaciones es donde aparece el amor o esa presencia en el presente del que hablamos, ¿no? Entonces, el mensaje es ese: diríjanse interiormente hacia ese lugar que aparenta estar afuera, pero que en realidad está sin miedo. No duden,
La duda es un factor que limita y que escarba en el proceso y que lo retrasa, lo demora. No importa, porque va a pasar, pero no porque duden se detengan. Vayan siempre hacia ese lugar. Ese es el lugar. Para adentro, pero parece que fuera como si uno caminara hacia adentro. ¿Ok? O sea, gracias.